Hola, buenas a todos. Soy Pablo, Product Manager de World Medica y bueno, hoy desde aquí, desde World Medica, nos gustaría compartir con todos vosotros, con el Club Bibliográfico Combine, este nuevo estudio recién salido de Estados Unidos, de la Universidad de Pittsburgh más concretamente, hace escasas semanas, en el que bueno, viene a comentar un poco o a demostrar la eficacia del tratamiento del vasoespasmo cerebral asociado a hemorragia supraranoidea mediante angioplastia, ¿no? Con diferentes dispositivos y valorar los diferentes factores de riesgo que existen asociados a los diferentes tratamientos. Entonces, bueno, también comentaremos un poco lo que es alguno de los dispositivos involucrados, alguno un poco más diferente que muchos de vosotros ya conoceréis, otros no, o por lo menos en detalle, el cual estamos hablando del Comaneci. Entonces, bueno, un poco desglosando el estudio, bueno, el vasoespasmo cerebral al final ya todos sabemos un poco las causas de morbilidad, mortalidad a las que está asociadas. Y bueno, y el manejo del vasoespasmo cerebral a día de hoy, que la recomendación que existe para utilizar la angioplastia como método de tratamiento, ¿no? Pues es bastante débil según las guías clínicas, ya que tienen una clase 2B. Pero bueno, esto seguramente se verá actualizado más adelante con el tiempo. Y bueno, este estudio pues pretende un poco también sumarse a modificar todas estas guías clínicas para demostrar la eficacia y la seguridad del tratamiento o el uso de la angioplastia para el tratamiento del vasoespasmo cerebral. Entonces, bueno, el diseño del estudio es un estudio bastante sencillo, es un estudio retrospectivo de un solo centro, en el que, bueno, todos los pacientes involucrados, por supuesto, estaban diagnosticados con la consecución o la consecuencia de un vasoespasmo cerebral asociado a una hemorragia supraranoidea neurismática y, bueno, los criterios de inclusión son los que aparecen en este caso ahí, nada diferente, y los criterios de exclusión, pues, hombre, por supuesto, que el vasoespasmo estuviese asociado a otras causas que no fuese una hemorragia supraracnoidea y que también, pues obviamente, que no se hubiese realizado ningún tipo de angioplastia. En cuanto un poco a la categorización de los vasos a tratar o que se trataron o se analizaron más bien en el estudio, pues bueno, un poco la categorización fue esa, ¿no? Aquellos vasos procomunicantes que eran aquellos vasos más proximales a la oclusión, aquellos vasos poscomunicantes generalmente, pues bueno, los vasos distales a la arteria cerebral anterior, M1, segmentos distales de la arteria cerebral media, y bueno, como M2 en adelante, pues todos o similares, pues se categorizaron todos estos vasos o arterias que aparecen ahí destacadas, ¿no? Entonces, bueno, como distales como tal, se consideraron todos aquellos vasos que, perdón, involucraban segmentos A2, M2, P2 o más en adelante, y un poco la categorización en este caso de lo que sería el grado de vasoespasmos, pues bueno, la categorización sería como aparece aquí, ¿no? Que sería inexistente por debajo del 25%, media entre 25 y 50, moderada entre 50 y 75 y severa el 75%. En cuanto a un poco los resultados del estudio, pues principalmente el objetivo era analizar en qué situaciones se daba que al menos nos encontramos en una situación de vasoespasmo media, ¿no? Este era el objetivo final del estudio, lograr con el uso de las diferentes herramientas o dispositivos, lograr esta situación o incluso, pues bueno, un menor del 25%. Entonces esto supondría una angioplastia adecuada, también se valoraron las complicaciones asociadas al procedimiento, si hubo o no hubo vasoespasmo recurrente y si hubo mejoras en el follow-up con el paso del tiempo. En cuanto a los dispositivos involucrados, pues bueno, como ya estaba establecido, o bueno, más que establecido, lo que se venía utilizando desde hace ya varios años era el uso de balones, ¿no? Para el tratamiento del vasoespasmo. Luego los stent retrievers surgen como una nueva opción de tratamiento también, aunque no tengan la indicación. Pero bueno, y luego el Comaneci por último, que es un dispositivo que surgió como opción para el tratamiento del vasoespasmo hace escasos años, debido a su similitud con los stent retrievers, aunque existen ciertas diferencias que ahora comentamos. Entonces, bueno, ¿qué es el Comaneci? Pues al principio el Comaneci surgió como una idea de un- una malla de remodeling extraíble, ¿vale? Entonces, por lo tanto, no estamos hablando de que no es un stent,
porque no se queda implantado. Y bueno, la finalidad es la misma que la que puede tener un stent o un balón a la hora de tratar o de realizar un remodeling para el tratamiento de un aneurisma y su embolización con coils. Entonces, bueno, esta fue la indicación inicial, pero luego con el avance y el desarrollo de la curva de aprendizaje por muchos usuarios del Comaneci pues a nivel global, bueno, el Comaneci se empezó a utilizar para el tratamiento del vasoespasmo, ¿vale? Debido a su similitud con los stent retrievers, aunque sí que es cierto que tiene cierta fuerza radial adicional el Comaneci en comparación con la mayoría de los stent retrievers. Y bueno, pues acabó recibiendo hace un par de años la indicación para el tratamiento, la indicación para su uso en el tratamiento del vasoespasmo cerebral. Y bueno, al final proporciona un poco una conformabilidad, como aparece ahí, similar a la de un balón, con mayor estabilidad y también a su vez, pues como es lógico, al no ocluir el flujo sanguíneo como en comparación con los balones, pues en este caso también es compatible con el uso al mismo tiempo, con vasodilatadores como, bueno, nimodipino o similares. Entonces, un poco en qué consiste el Comaneci. Bueno, pues como vemos tiene o dispone de un mando de control, ¿no? Con el que vamos regulando los clics para controlar la expansión del dispositivo y de esta manera se comportará de la manera que aparece en el vídeo, ¿no? En el que el Comaneci va a ir comprimiéndose por todos los lados, también de proximal a distal, ¿vale? Y luego también se va a ir ensanchando como un balón, por así decirlo, en el caso de la malla. Entonces, bueno, el Comaneci está formado o cómo se compone se realiza con una malla de trenzado en la que tiene 12 mallas, o sea, 12 alambres en el caso de los dispositivos más grandes y 10 en el caso del dispositivo más pequeño, que ahora también lo veremos un poco en detalle los diferentes dispositivos que hay de Comaneci y al final, pues bueno, las características del Comaneci debido a lo que estamos viendo, pues son las que aparecen también en pantalla, ¿no? Un poco la posibilidad de controlar un poco esa complianza del Comaneci, ¿no? Ya que vamos a generar fuerza radial a medida que bajamos clics y luego vamos a reducir la fuerza radial a medida que subimos clics en el dispositivo. Un poco también el Comaneci viene asociado o viene integrado con un sistema de seguridad, ¿no? En el que en Comaneci va a haber un determinado momento en el que si generamos demasiada fuerza radial se va a invaginar, ¿no? Y va a perder toda la fuerza radial existente, por lo tanto va a ser nuestro mecanismo de seguridad para saber cuándo bueno, debemos o debíamos haber parado de generar fuerza radial en el dispositivo. Entonces, bueno, eso por un lado. Luego también, por supuesto, como ya hemos mencionado, ¿no? Elimina teóricamente los requerimientos de doble antiagregación para el Comaneci en el caso de utilizarlo para el tratamiento tanto del vasospasmo como para el remodeling. Pero bueno, esto es un poco adaptable a según qué tipo de situaciones. Y bueno, lo que comentábamos antes también, ¿no? Que permite la infusión continua y de manera conjunta con fármaco debido a que no ocluye el flujo sanguíneo. En cuanto a los diferentes dispositivos del Comaneci, pues principalmente hay tres dispositivos, el Comaneci a secas o el Comaneci sin apellido, como nos gusta llamarlo muchas veces a nosotros, y luego tenemos el Comaneci Petit y el Comaneci 17. Entonces, la diferencia principalmente con ellos, ¿no? Al final tenemos en tres medidas o en tres modelos diferentes una gran variedad de medidas en cuanto al diámetro, ¿vale? Tenemos que estas medidas de aquí son las medidas cuando el Comaneci está cerrado, cuando se desenfunda, por así decirlo. Tenemos 0,5, 1,5 y 1,5. Y luego el grado máximo de fuerza radial que puede generar el Comaneci y el diámetro que supondría ese grado máximo de fuerza radial, pues sería, perdón, serían los que aparecen en pantalla, ¿no? 3, 3,5 y 4,5 para el Comaneci más grande. La compatibilidad con los microcatéteres, que salvo para el más pequeñito de todos, que es 0,17, el resto es un 0,21. Y otra cosa importante, sobre todo ya no tanto para el tratamiento del vasoespasmo, sino más bien para el uso como remodeling, ¿no? Pues la longitud de la malla, ¿no? Que tiene una medida de 22 milímetros, 24 y 32 en el caso del Comaneci más grande, siempre teniendo en cuenta la malla totalmente cerrada, ya que como hemos visto antes, cuando el Comaneci generamos fuerza radial, se va a estrechar y por lo tanto la malla se va a cortar. Es difícil medir ese grado, ¿no?
cuánto se va a cortar debido a que al final el dispositivo va a entrar o va a entrar en juego diferentes factores para con el dispositivo, bien sea la arteria, o la anatomía, si está en una curva, si es tortuosa, no es tortuosa, es recta. Entonces, bueno, hay diferentes factores que van a hacer que no podamos dar una medida exacta de cuál sería esta medida. Un poco los resultados del estudio. Bueno, esto es una overview de todo lo que aparece, simplemente mencionar diferentes puntos, ¿no? Que tenemos al final, se tuvo un tamaño muestral de 149 vasos, arterias, ¿vale? Desglosados de esta manera, que fueron tratados 127 con balón, 6 con stent retriever y 16 con Comaneci. Entonces, bueno, un poco estos fueron los datos del estudio, los diferentes segmentos o secciones que se trataron y entrando un poquito más en detalle y por destacar algo también, pues bueno, al final comparar un poquito como el Comaneci supuso un poco o supuso una mejor resultado que ligera, ¿no? Comparado con los balones en cuanto a lo que es el resultados post procedimiento con las imágenes angiográficas y el grado de estrechamiento que tenemos, ¿no? En el que hubo un mayor porcentaje de pacientes que tuvieron una resolución completa del vasoespasmo en el momento del procedimiento. Luego también un poco cuáles aquellos lo que lograron un poco tener una angioplastia adecuada, es decir, menos del 50%, pues bueno, de esta población de 125, pues tenemos que el 67,2%, también para un poco dar evidencia a que el tratamiento del vasoespasmo con este tipo de dispositivos y realizar al final lo que viene a ser una angioplastia, pues supone una mejora en el resultado del paciente. Y bueno, también comparando un poco este dato que quizá también es bastante significativo, ¿no? Como el Comaneci supuso frente a Stent Retrievers, por lo que mencionábamos también, un poco la fuerza radial que tiene el dispositivo, que es diferente a muchos Stent Retrievers, pues al final el Comaneci logró una angioplastia adecuada y por lo tanto una solución al vasoespasmo cerebral de muchos pacientes sin ningún tipo de complicación, ¿no? En el 87,5% de los casos, en comparación, por ejemplo, con un 66,7% de aquellos que se utilizó un stent retriever y también, bueno, un poco similar, superior también, pero más o menos similar a aquellos que se utilizó un balón de angioplastia. En cuanto a la eficacia de esta angioplastia, desen- desglosando un poco esta imagen que es bastante liosa, bueno, simplemente ver un poquito cómo la mayoría de los pacientes que fueron tratados con balón, pues principalmente el grueso, ¿no? El grueso de las líneas grises representa la cantidad, por así decirlo. Entonces vemos como la mayor parte de los pacientes que fueron tratados con balón, pues bueno, tenían un estrechamiento del vaso de más del 75%, por lo tanto bastante grande, y principalmente con el balón, pues bueno, en segmento M1 fueron la mayor parte de los vasoespasmos que fueron tratados con balón y bueno, luego proximalmente pues también una cierta cantidad. En cuanto al Comaneci, vemos que también teníamos la mayor parte de las líneas que van asociadas al Comaneci son principalmente con un mayor grado de estrechamiento y luego los segmentos tratados con Comaneci pues principalmente también fueron bastante proximales y no tan distales. Luego, pues angioplastia, los resultados, pues bueno, este gráfico lo que viene a indicar es que el Comaneci, la mayor parte de sus pacientes o de los pacientes que fueron tratados con el Comaneci no hubo ningún tipo de estrechamiento residual, perdón, en la angioplastia, o sea, perdón, posterior a la angioplastia. En comparación, pues por ejemplo, como con otros, sí es cierto que la población de los balones era mucho mayor que en comparación con el resto de dispositivos, pero bueno, al final vemos como el Comaneci, los resultados post angioplastia fueron bastante positivos. En cuanto a la comparación entre dispositivos, aquí vemos diferentes parámetros, ¿no? Un poco lo que viene a ser la comparación en primero, por un lado, en el éxito de la angioplastia sin ningún tipo de complicación y por otro lado, pues un poco en el que se valoró en el seguimiento de la angiografía, pues si había
un narrowing, una estrechez dentro del vaso, pues inexistente o al menos ligera, ¿no? Entonces, bueno, un poco vemos también teniendo en cuenta que al final, como eran poblaciones pequeñas, pues se dio un odds ratio bastante amplio con un intervalo de confianza del 95%, ¿vale? Y por lo tanto, luego vemos que realmente todos los valores se están bastante dentro de lo que es el grado o intervalo de confianza, por lo tanto no hay ningún resultado significativo, ¿no? De que indique evidencia en alguno de estos puntos entre uno y otro. Entonces, bueno, que principalmente lo que sí que se vio, ¿no? Eran mejoras significativas en el caso de, en el caso de la angiografía, resultados angiográficos, sí que es cierto que el Comaneci demostró, viendo caso por caso dentro del estudio, que sí que producía una mejora significativa a nivel angiográfico, pero de momento clínico, pues bueno, debido a la población tan escasa, pues no se puede hacer una afirmación de que existe evidencia clínica suficiente como para demostrarlo, ¿no? Pero bueno, el resultado angiográfico sí que es cierto que es bastante prometedor. Entonces, bueno, aquí tenemos, por ejemplo, dos casos en concreto tratados con Comaneci, ¿no? Este es un primer caso con circulación posterior y otro segundo caso con circulación anterior. En el primer caso, pues bueno, se presenta un estrechamiento residual sostenido adyacente a la angioplastia regional. Y tenemos un vasospasmo severo de la arteria basilar 6 días después de una hemorragia subaracnoidea. Entonces, bueno, se realizó una angioplastia en la arteria basilar con un estrechamiento moderado residual, tanto proximal como distal, al sitio de la angioplastia, que podemos ver en esta imagen de aquí. Y bueno, la angiografía de seguimiento de 3 días después de la primera angioplastia mostró un estrechamiento residual sostenido, el cual se resolvió completamente tras una angioplastia adicional y este fue el resultado final del primer caso. En el segundo caso que vemos aquí, pues bueno, tenemos un estrechamiento recurrente después de la angioplastia, entonces se presentó un vasospasmo severo de la arteria cerebral media izquierda 5 días después de una hemorragia subaracnoidea. Se realizó una angioplastia en el segmento M1, ¿vale? Con un estrechamiento moderado residual en la porción proximal de M1. Entonces, bueno, se realizó una angiografía de seguimiento 2 días después de la angioplastia inicial, reveló un vasospasmo recurrente tanto proximal como distal. Eh, y bueno, una angiografía de seguimiento de 9 días después de la angioplastia, pues mostró una mejora sostenida, ¿no? Tras una segunda intervención. Entonces, bueno, al final lo que vemos es resultados bastante positivos, como mencionaba, a nivel angiográfico, por lo tanto, sí que es cierto que es bastante prometedor. Entonces, bueno, un poco esto y como conclusiones, al final, pues del estudio podemos sacar las que vemos en pantalla, ¿no? Que la angioplastia con un estrechamiento residual menor del 50%, pues proporciona una mayor efectividad o una mayor eficacia en el tratamiento del vasospasmo cerebral asociado a hemorragia subaracnoidea. La angioplastia adecuada y un seguimiento cercano debe ser marcado para aquellos vasospasmos que se dieron de manera distal, ¿no? Y pues bueno, el Comaneci o la angioplastia con el dispositivo Comaneci pues demostró una eficacia comparable a la de un balón de angioplastia en determinadas localizaciones, así como en la arteria cerebral o incluso en algunos segmentos distales. Bueno, el estudio es bastante complejo, tiene bastante dato. Por supuesto, aquí tenéis todos los links de enlace al estudio y a través de los cuales podéis acceder a ello y ver más en profundidad todos los datos del estudio y el diseño del mismo. Y nada, y también, pues bueno, cualquier duda, consulta o pregunta que tengáis al respecto, o si queréis que os facilitemos dicho estudio, pues por supuesto, aquí estamos desde World Medic. Un saludo a todos. Muchas gracias.